Buenas noches a todas, ¿cómo están? Un gusto Buenas también noches. tenerla acá con nosotros. Bueno, en esta oportunidad tenemos una entrevista con usted. Somos alumnas de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la carrera de Psicología, y en la cual nos ha pedido hacer una entrevista a una psicóloga educativa. Y bueno, quería hacer la presentación pertinente antes de empezar. La licenciada es Keila Tabaqui Casafranca, ella tiene 31 años, eh, su profesión es psicóloga, ella estudió en la Universidad Sagrado Corazón de la Universidad Femenina, ¿verdad? ¿Es así? Sí, en la Unife. Unife, así es. Bueno, la conocí trabajando en un colegio, Niños Felices, muy buena psicóloga, por cierto, y bueno, tiene 10 años de Gracias. experiencia, así que puede aportar bastante a nuestra carrera como colaboradora. Le agradecemos mucho su presencia y bueno, paso a presentar a las compañeras que harán las preguntas. Tenemos a Yulisa Pereira, Adelina Jiménez, Yuriko Ábalos, Daniela Bucher, Melanie Rojas, Adriana Sobrino, Cielo Arango y quien le habla María Paredes. A continuación vamos a empezar con las preguntas. La dejo a cargo de mi compañera. Ajá. Muchas gracias, María. Buenas Gracias por la noches. presentación. Buenas noches, licenciada Keila Tabaqui. Mi nombre es Yulisa Pereira. Antes de todo, es para mí un honor compartir estos minutos con usted, ¿no? En esta oportunidad me tocó plantearle la primera pregunta. Esta pregunta es más de índole personal. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué eligió la profesión de psicología? ¿No? ¿Qué le incentivó? ¿Cuál fue lo que la motivó? ¿No? ¿Nos podría, pues, comentar acerca de ello? Sí, sí, chicas. Gracias. A ver, vamos con la primera pregunta. Sí, es una pregunta muy personal y sinceramente creo que dijiste qué es lo que me motivó a estudiar en ese tiempo, o sea, tiempo pasado, ¿no? Así es, licenciada. Porque, bueno, al inicio yo decidí mi carrera cuando estaba en tercer año de secundaria. Yo decidí mi carrera y tenía 13 años. Entonces, en ese momento, a mis 13 años, yo recuerdo claramente que dije, quiero estudiar psicología porque mi maestra, miren aquí la importancia y la influencia, ¿no? Las personas que están a nuestro alrededor, cuánto pueden influenciar sobre nuestras vidas, ¿no? Y es tan importante la toma de decisión de qué vas a estudiar, ¿no? Entonces, mi maestra, mi profesora, mi tutora en el colegio, en ese tiempo, que era la Trilce, este, era psicóloga, y ella era psicóloga clínica, no era psicóloga educativa, era psicóloga clínica. Entonces, ella nos contaba mucho acerca de las experiencias que tenía con sus pacientes, ¿no? Pacientes con diferentes trastornos y demás. Entonces, a mí me sorprendía mucho las historias. Entonces, me quedaba como que siempre con ganas de saber más, ¿sí? Y entonces sabía que lo que ella hacía era ayudar. Y por ahí muchas chicas o muchas personas que estudian psicología creo que empiezan por eso. Ah, porque me gusta ayudar, me gusta aconsejar a la gente, me gusta escuchar, me puedo pasar mucho tiempo escuchando y la gente me busca incluso, ¿no? Yo tenía amigas que me llamaban por teléfono para que las aconseje y la gente me busca y me gusta y no me aburro y siento que lo puedo hacer. Así comenzamos, muchas, con un corazón grande, con ganas de servir al otro, al prójimo, ¿no? Esa fue principalmente, creo, ¿no? O sea, mis ganas de querer ayudar a otros, de aconsejar, saber que lo podía hacer, saber que personas me buscaban para que yo los aconseje, y sumado mi maestra, ¿no? Que contaba sus experiencias. Entonces, inicialmente, a mis 13 años, yo dije, quiero estudiar psicología para ayudar a otras personas, porque tienen problemas y quiero ayudar. Y eso era todo. Definitivamente en el camino uno se da cuenta que la psicología no es solamente escuchar, ¿no? No solamente es escucho los problemas de alguien, ¿no? Requiere pues
de otros aprendizajes, ¿no? Ahí vas aprendiendo que tienes que evaluar, y hay personas que en el camino se dan cuenta que no les gusta evaluar, que hay que sacar perfiles, hacer entrevistas, que hay que leer muchísimo además, ¿no? Para hacer criterios diagnósticos, y entonces ahí tú dices, no, la psicología no es solamente escuchar y hablar, no es que te sientas como en las películas, ¿no? Que se sientan y dicen, cuéntame tu historia, ¿y qué más? ¿No? Y no es solamente eso, ¿no? Parece tan fácil y no, no es así, ¿no? Requiere de más. Pero bueno, luego lo fui aprendiendo, y luego lo fui aprendiendo y bueno, igual nunca cambié de idea, de idea, siempre supe que esa era la carrera que yo había elegido. Inicialmente ayudar, y sí, se logró porque sí, finalmente lo hago, es algo que hago, ayudo, ¿no? Ayudo a muchas personas y me ayudo a mí misma también, me ayudo a mí misma. Ustedes sabrán que en la carrera uno va aprendiendo muchísimo, y lo primero que tenemos que aprender es a trabajar con nosotros mismos, porque todo parte desde uno. Cuando tú sientes que ya te puedes ayudar también a ti, pues estás más capacitada para ayudar a otros. Entonces, respondiendo a tu pregunta, así fue. Como fue muy jovencita, fue incitada por ayudar a otros. O sea, esta es una carrera de servicio, ¿no? Entonces había muchas ganas de servir al otro. Así. Gracias, licenciada, por comentarnos todo eso, ¿no? Es para nosotros muy importante saberlo, ¿no? Bueno, le doy el pase a mi otra compañera para que le formule la siguiente pregunta. Muchas gracias. De nada. Buenas noches, licenciada. Soy Adelinda. Continúo con la pregunta número 2, que es, ¿por qué decidió desempeñarse en el área educativa? Ya. Adelinda, gracias por la pregunta. Bueno, les contaré un poquito. A ver, yo de la universidad, salí como psicóloga, o sea, no, en la UNIFE no te especifica que tú eres una psicóloga clínica, educativa, social, organizacional o forense. No hay una especificación, al menos no en mi título. Pero digamos, lo que hace que tú elijas o hacia donde te orientas es el último año. Entonces, el último año, porque el último año es de prácticas. En esta universidad, en la UNIFE, son 6 años de carrera, 5 años académicos, y el último año, el sexto, es de práctica, es del internado, ¿no? Entonces, ese año entero yo elegí para hacerlo en el área clínica. Clínica, porque yo quería ser clínica. Es más, yo pienso que soy clínica, pero soy clínica educativa. Ahora digo que soy clínica educativa porque los caminos así de la vida te van llevando, te van enrumbando, ¿no? Tú vas tomando nuevas decisiones y finalmente vas acomodándote donde te sientes, te quedas donde te sientes cómoda, ¿no? Donde te gusta, ¿no? Donde sientes que das, donde sientes que ayudas. Entonces, así comencé a ubicarme más en la parte educativa, porque como clínica estaba enfocada en centros de salud, en policlínicos, ¿sí? En policlínicos, y veía a niños, veía a adultos, veía a ancianos, a padres de familia y a todos, ¿no? Pero luego uno va madurando y uno se va enfocando. Mientras más madures, más te vas a enfocar. Ahí ustedes se van a dar cuenta, porque cuando salimos de la carrera creemos que todo lo podemos hacer y que podemos hacer todo. Yo también lo hago. Pero vas madurando y te vas enfocando y se va afinando tu vista, se va afinando tu ojo, y vas decidiendo, ¿no? ¿Cuál es tu lugar? Entonces, lo que yo sabía era que me gustaba mucho el tema de los niños, ayudar a los niños. Por donde yo iba, habían niños. Al inicio, yo no quería trabajar con niños, porque en mi vida había muchos niños alrededor mío, ¿no? Entonces yo en las fiestas estaba con los niños, todo el tiempo con los niños, animando las fiestas, cuidando a los niños, y todo con niños, así que yo dije, ya no quiero, hasta aquí llegué con niños. Pero en mi primera rotación de psicología clínica, me tocó
¿qué creen? Consultorio de pediatría. Entonces, yo en consultorio de pediatría con una doctora, una psicóloga, que era, digamos, mi jefa, ¿no? Ella a veces no podía estar o nos decía, tienen que quedarse ustedes a cargo. Y así comenzó todo, como que experimentando. Entonces las mamás, ustedes se imaginan en un consultorio, en un hospital, en este caso yo estaba en el hospital de policía, a una mamá desesperada tocándote la puerta, señorita, ya me va a atender, ya me va a atender, ya me va a atender, y yo no sabía porque la doctora no estaba, había salido. Entonces, no me quedaba otra que abrir la puerta y atender. Entonces, así comenzó mi experiencia primero con niños. Entonces dije, bueno, pues ya tendré que hacerla con niños, ¿no? Y comencé a atender a mamás, a papás y a niños. ¿Me entienden? ¿Vieron cómo se fue dando? Mamás, papás. Entonces ahí ya dejé de atender a ancianos, dejé de atender a adultos, comencé como que a afinar un poquito más a niños y a mamás y papás preocupados por sus hijos. Ya en el camino, ya trabajé luego en un colegio, me pareció interesante, me pareció lindo, con niños de 2 añitos, y así, hasta que luego volví a la parte clínica. Terminé la parte clínica, trabajaba en la parte clínica, y en la parte clínica sentía que no era suficiente. Sentía que no lo podía dar todo, no podía dar todo de mí. Yo necesitaba más tiempo, porque miren, yo trabajaba en la parte clínica, pero en el estado donde tienes que atender a tu paciente máximo 15 minutos o 10 minutos, o donde hay una cola, ¿no? Una cola y tú tenías que aconsejar, imagínate aconsejar a 30 mamás. Y una que te trae un caso, un problema, te cuenta, y tú, te falta boca, ¿no? Te falta boca. Entonces ahí yo dije, acá no puedo darlo todo. Así es que salí de un trabajo, de verdad que muy estable en el estado, para buscar dónde yo podía ayudar, dónde podía ayudar más. Y así encontré una escuela. Así encontré una escuela. Postulé a una escuela, la primera escuela que postulé, no pude estar en esa escuela, pero cuando entré a esa escuela, chicas, les quiero contar, porque yo soy muy sensible, entonces entré a esa escuela y me enamoré de la escuela, me enamoré de las personas que estaban en esa escuela. Un día nada más fui a la entrevista, me enamoré de las personas, me enamoré del trato, y dije, ¿qué trato tan diferente a como me tratan allá en la dirección de salud, ¿no? Allá son fríos todos, ¿no? Y acá me dicen pasa, me hablan bonito, el ambiente era otro, y yo me enamoré del ambiente, y yo salí de esa entrevista llorando, por la calle, hablando por el celular con mi hermana. Ay, hermana, porque mi hermana es profesora de educación especial. Entonces yo le decía a mi hermana, hermana, estoy enamorada, quiero enseñar, quiero trabajar con niños, hermana. Así salí. Luego postulé a la escuela donde conocí a Marita, que es Niños Felices, y entonces me enamoré más aún de la parte educativa. Ahí descubrí que la parte educativa es importante, es interesante, porque antes había dicho, no, educación no quiero, no, es aburrido, no quiero, pero allí descubrí que no solamente era evaluar, porque para algunos evaluar es un poco aburrido quizás, para algunos evaluar es tedioso, porque hay muchos test, muchas escalas, y son muchos alumnos, ¿no? Pero ahí descubrí que podía hacer más, que no solamente era evaluar, ¿no? Sino que ahí podía observar, podía aconsejar, podía abrazar a los niños, podía jugar con ellos, podía ser como ellos, podía, podía de verdad abarcar más. Y ahí comenzó prácticamente, en esta escuela comenzó digamos, el deseo, el gusto por la psicología educativa, ¿sí? Entonces, allí inició todo, chicas. Adelinda, creo que tu audio está apagado porque no te logro escuchar. Tiene razón. Muchas gracias, licenciada. A continuación le doy el pase a mi compañera Yuriko para que continúe con la tercera pregunta. Muy buenas noches, licenciada. Soy Yuriko Ábalos y mi pregunta es la siguiente. Para usted, ¿qué es psicología educativa?
Psicología educativa. Ya. Miren, psicología educativa, digamos, un área de la psicología, ¿sí? Una rama de la psicología que va a estudiar al grupo social dentro de un lugar determinado que es la escuela, ¿sí? Va a estudiar al alumno, va a trabajar con un maestro, el profesor, en este campo que es la escuela, en este lugar. Esa es la psicología educativa, ¿sí? La psicología educativa, digamos, que va a ver principalmente al alumno y al maestro, ¿sí? Al alumno y al maestro dentro de una escuela, dentro de un ambiente donde se va a dar un aprendizaje ya planeado. Esa es la psicología educativa. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Le habla Daniela. La siguiente pregunta viene a ser, ¿cuál es la diferencia de la labor del psicólogo escolar y el psicopedagogo? Ya, perdón, es que estaban haciendo mucho ruido por aquí a mis alrededores. Me dices que la diferencia entre un psicólogo educativo y un psicopedagogo. Sí. Ya. Daniela, el psicólogo educativo o la psicología educativa va a ver la conducta dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? El psicólogo educativo ve eso dentro, como lo veía, como lo decía hace un rato en la psicología educativa, ¿no? Dentro de una escuela, va a trabajar con los maestros, va a trabajar con los alumnos, cómo se da la enseñanza, cómo llega esa enseñanza a los alumnos, ¿qué más? A ver, por ejemplo, el espacio también es muy importante, ¿no? Entonces, todo eso ve el psicólogo educativo. Yo como psicóloga educativa en la escuela donde trabajaba, me encargaba de eso, me encargaba de trabajar mucho con las maestras, las capacitaciones con ellas para que ellas puedan llegar a los niños, explicarles a las maestras cómo es un niño, cuáles son las etapas, acuérdense, ¿no? Nosotros aprendemos las etapas del niño, las etapas del desarrollo, y las maestras han llevado en alguna parte de la carrera, han llevado también esto, ¿no? En un curso de psicología, me imagino, del desarrollo, pero nosotros somos las que, como psicólogas, las que llevamos todo el tiempo, estamos viendo el desarrollo del ser humano. Entonces, hay que hacérselos recordar, hay que trabajar con ellas, ¿no? El tema del desarrollo, cuáles son las respuestas que tiene este niño, brindarles las herramientas a la maestra para que ella también pueda desenvolverse mucho mejor, ¿no? Con herramientas que tú le prestas, que tú le das, ¿no? Con consejos que tú como psicóloga le das a la maestra para que ella pueda trabajar mejor con estos niños. Cómo ayudar a estas maestras para que hagan un mejor trabajo con sus niños, ¿sí? Porque nosotras somos las que estudiamos la conducta, ellas no, ellas observan, ¿no? Observan y en su experiencia te dicen, mire, ese niño tiene esto, he observado esto, y tú, ya con tu observación un poco más fina quizás, ¿no? Determinas qué es lo que puede estar pasando con ese niño y automáticamente vas a trabajar con los padres, vas a llamar a los padres para brindarle la ayuda al niño, y se trabaja pues de manera conjunta, ¿no? Padres, el colegio, ¿no? Y si es que hay un centro de terapias donde tenga que ir el niño, o si el niño no tiene que ir, no debe ir a un centro de terapias, pero hay un tema familiar que hace que el niño esté mostrando la conducta que está mostrando, que a ustedes les inquieta, entonces trabajar con la familia. Eso es por el lado de la psicología educativa. Su trabajo es de observar, de ayudar a que se dé el aprendizaje, la enseñanza de la manera más eficiente, ¿sí? Y en cuanto a la psicopedagogía, pues ahí ya hay un estudio, digamos, de temas de aprendizaje, de problemas de aprendizaje, ¿sí? De problemas, netamente problemas de aprendizaje. Eso es lo que hace el psicopedagogo. El psicopedagogo, digamos, que hace un estudio, realiza un estudio un poco más profundo, o una, ¿cómo le digo? No sé si una maestría, pero una especialidad en psicopedagogía,
es una especialidad para trabajar netamente problemas de aprendizaje y ayudar, ¿no? Ayudar a que se den en esta escuela donde se están presentando estos problemas de aprendizaje, o en esta aula, o con estos niños, herramientas, diferentes herramientas para que el niño pueda desenvolverse bien, para que el niño pueda desarrollarse, para que el niño pueda aprender. Entonces, eso es lo que hace el psicopedagogo. Muchas veces se confunde también, ¿no? Porque dicen como que, ¿pero para qué? Si la psicóloga educativa ya no es necesario el psicopedagogo, para eso ahí está el profesor y la psicóloga educativa, y la fusión de ambos, ¿no? Pero la psicopedagogía es netamente problemas de aprendizaje. Netamente problemas de aprendizaje. En muchas escuelas no lo hay, no lo consideran, y lo consideran a veces solamente en los CEBES, ¿no? En algunas otras escuelas, digamos, las que llaman escuelas especiales, que son, bueno, que no son especiales, ¿no? Pero son CEBES. Pero allí algunas veces encontramos a los psicopedagogos, pero en escuelas, digamos, nacionales, escuelas que no son inclusivas, es muy difícil encontrar a un psicopedagogo. Encontramos, y eso, e incluso es difícil encontrar a psicólogos educativos, porque en muchas escuelas no lo hay, ¿no? Pero esa sería básicamente la diferencia. El psicopedagogo ve los diseños técnicos para poder llegar al niño y que pueda, digamos, trabajar su problema de aprendizaje. Ok, muchas gracias, licenciada. Le doy pase a mi siguiente compañera. De nada. Bien, buenas noches, licenciada Keila. Me presento, soy Melanie, y bueno, yo voy a formular la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué función desempeña el psicólogo educativo? ¿Qué función desempeño yo como psicóloga educativa? Claro. Bueno, en la escuela donde yo trabajaba, porque actualmente no estoy trabajando en esta escuela, mi función era, a ver, te cuento, sí, te narro cómo era desde el principio, ¿ya? Yo llego a la escuela y lo que hago en la escuela es visitar todas las aulas. Ustedes sabrán que en las mañanas, muy tempranito no hay niños, pero hay personas muy importantes, son las maestras. Entonces, yo hacía mi visita a todas las aulas, ¿no? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les fue? Que les vaya bien, que no sé. Y hablaste con tal niño, y hablaste con tal papá, y coordinamos en las mañanas. En las mañanas era para coordinar con las maestras, porque luego las maestras están muy ocupadas con sus alumnos, y es muy difícil que podamos interrumpir, ¿sí? Entonces, en las mañanas hago coordinaciones con todas las maestras, que pueden ser 16 maestras, o sea, son visitas rapidísimas. Después llegan los niños. Mi función era que cuando llegan los niños, yo tenía que estar atenta también, no es que estoy encerrada en un lugar, porque hay escuelas en donde la psicóloga está muy apartada. No, también tenía que estar atenta a la llegada de los niños, porque, ojo, nosotros como psicólogas tenemos una herramienta importante y que la trabajamos toda la carrera, y es la observación. Yo recuerdo haber tenido 2 ciclos enteros, 2 ciclos, y en esos 2 ciclos un curso que se llamaba observación, ¿no? Yo quería hablar y el profesor decía, silencio, observa. Profesor, el diagnóstico tal, silencio, observa, o sea, me volví observadora, fijona parecía, fijona, ya iba a un lugar y estaba mirando debajo de la mesa de qué color eran sus pies, todo, ¿no? O sea, qué pantalón trajo, todo, y la persona, sus aretes, todo, porque se desarrolló la observación. Entonces nosotras somos muy observadoras, realmente, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite nuestra observación? Nos permite hacer un mejor estudio de diagnóstico, ¿sí? Nos permite saber un poquito más, ¿no? No solamente nos investigamos con lo que escuchamos. Entonces, yo como psicóloga educativa, en la escuela tenía que observar muchísimo, o sea, cómo llega el niño, con quién llega llorando, llega molesto, llega incómodo, llega feliz, si llega temprano, llega tarde. Todo eso tenía que estar atenta desde la puerta. En la puerta, atenta para ver cómo llegó ese niño, porque desde ahí ya comenzaba mi evaluación. Mi trabajo comenzaba desde ahí, mi función comenzaba desde observar a las maestras, cómo llegan esas maestras también, porque ojo, cada uno tiene una vida diferente y hay que ver cómo llegan esas maestras, cuál es su disposición, en qué puedo servirlas, en qué puedo ayudarlas para que ellas den un mejor trabajo con esos niños.
¿no? Porque ellas son, digamos, las líderes en el aula. Entonces, también mi observación con los niños. Y luego, después de hacer toda esa evaluación, que cualquiera que me vería parada, quizás esta chica está parada, ¿no? Ahí, pero estaba craneando, ¿no? Entonces, luego yo tenía, pues, mi tablero, y con mi tablero me iba a un aula designada, que yo ya había coordinado, ¿no? Iba a ir a un aula, y en esa aula yo tenía que, ¿qué cosa? O seguir observando. Observaba el trabajo de la maestra, ¿no? Y observaba el comportamiento del niño, la conducta del niño. ¿Y qué era lo que tenía que ver en la maestra? Era si la maestra escucha al niño, si la maestra mira al niño, si la maestra está trabajando bien con su dupla, porque trabajaban a veces de 2 en 2 o de 3 en 3, y seguía observando, se observaba y apuntaba. Yo no podía decirle a la maestra, un ratito pare la clase que le quiero decir algo. No puedo, la maestra tiene que seguir su clase con los niños. Entonces yo todo el tiempo tenía que observar y escribir. Acababa la clase y tenía que entrar al salón nuevamente y decirle, maestra, siéntense. Ay, Miss, pero estamos ordenando. Las maestras quieren ordenar su salón para luego poder irse a sus casas. Entonces, lo siento, tenemos que conversar. Entonces ahí yo sacaba mi tablero con todos mis apuntes y les decía, ¿no? A ver, chicas, el día de hoy observé como un niño estaba hablando, lo dijo, repitió 3 veces una cosa y usted no volteó y no lo escuchó. Por favor, necesito que tome mayor atención a la voz del niño. Es importante que ustedes tomen atención a las necesidades del niño, porque si el niño está diciendo esto, significa esto. No olviden que aquí el tono de voz, no olviden esto, recuerden que este niño está pasando por esta situación, hay que acompañarlo aquí, y eso era un feedback, ¿me entiende? Entonces las maestras también aprendían. Entonces, era todo el tiempo aprender, aprender, aprender. Yo de ellas también aprendían de mí y así. Entonces mi recorrido era así. Otra función que también tenía era capacitarlas por las tardes. Habían 2 días a la semana que yo me quedaba hasta más tarde y esos días yo las capacitaba. ¿En qué? En habilidades socioemocionales, en disciplina positiva, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el término, pero es muy hermoso aprender de disciplina positiva, cómo tratar a los niños de manera respetuosa, cómo hacer que ellos aprendan sin faltarles el respeto, ¿no? Entonces, trabajaba con las maestras en esos temas, en diferentes temas, en empatía, cómo trabajar con las familias, cómo hablar, porque a veces la forma en la que nos comunicamos es tan importante. Aprendiendo a comunicarse solucionamos tantos problemas, y si no sabemos cómo comunicarnos, vamos a tener muchos problemas. Entonces, trabajamos diferentes temas y yo estaba a cargo de esas capacitaciones. Además, otra función que tenía es que yo debía también evaluar a algunas maestras. Siempre hay maestras que necesitan estar evaluadas constantemente por el trabajo que desempeñan. Entonces tenía que evaluar, y evaluar significa luego hacer un informe psicológico, ¿no? Que tienes que presentar. Entonces hay también luego sentarte y redactar el informe. Otra función que tenía, chicas, era que hay que evaluar a personal que entra a la escuela, que era no solamente maestras, a veces venían otros tipos de personal, ¿no? En general, de toda la escuela. Entonces era como que yo hacía un poco de organizacional también, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces ahí tenía que ver el perfil de la maestra, ¿no? A mí me decía, por ejemplo, la directora, esta maestra, la maestra que vamos a contratar, tiene que ser una maestra full pilas, una maestra que sepa cantar, que sepa bailar, que haga malabares. ¡Wow! Ya, ok. Entonces, si yo veía una maestra que venía, que podía ser muy linda, muy buena, que parecía muy capaz, pero la veía que hablaba muy lento, mucha paciencia, parecía que muy pacienzuda. Entonces, no calificaba, porque no iba acorde a lo que yo estaba buscando, necesitaba una pilas. Entonces, tenía que hacer todo eso, ¿no? Sí. Nos das un segundito que se corta la conexión y volvemos a conectarnos, por favor. Ahora sí continuamos. Estábamos con la pregunta de Melanie. Sí, bueno, es algo más que quisiera comentar sobre el desempeño que usted elabora. Bueno, Melanie, ya te expliqué, les conté también todo las funciones que tenía yo en mi último trabajo en la escuela, ¿no? Todo eso
hasta de psicóloga organizacional, como te les mencionaba, la hacía también, ¿no? Un poco todo, ¿no? Ah, Así. bien, gracias. Interesante escucharla. Voy a pasar con mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Mi nombre es Adriana y en esta oportunidad le voy a formular la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de talleres y programas preventivos se realizan en el campo educacional en los 3 niveles educativos, ¿no? En un nivel inicial, en un nivel primaria y en un nivel secundario? Hola, Diana. Talleres preventivos. Sí, talleres y programas preventivos. Ajá. Bueno, en inicial se trabaja mucho talleres relacionados a las habilidades sociales o socioemocionales, como algunos lo llaman. Relacionado a eso básicamente. Bueno, son habilidades que se aprenden a lo largo de la vida, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiéndolo, pero se introduce mucho ese tema, se trabaja mucho ese tema con los niños más pequeñitos, tratando de generar en ellos diferentes valores sociales, empatía, amabilidad, respeto con los otros amigos. Es, digamos que es preventivo, porque, digamos que es preventivo, porque no es algo que los prepara para, ¿no? Para resolver situaciones diferentes más adelante. Cuando son muy pequeñitos se trabaja eso, y el trabajo es bastante importante con los padres, ¿no? Sí, definitivamente, inicial, primaria y secundaria se trabaja con los padres, pero cuando son más pequeñitos en inicial es donde vas a ver más a los padres, porque el niño es completamente dependiente de papá y mamá, o del adulto en todo caso, ¿no? No sé, el abuelo, si es que es el abuelo, la abuela, el tío. Entonces tú vas a ver a un adulto llevando al niño al colegio, que no lo vas a ver en la secundaria. Y a veces en la primaria tampoco, ¿no? Ya los niños llegan solos, ¿no? Llegan solos, entonces no tienes mucho contacto con, con los padres o con esos personajes significativos para estas personas, para estas personitas, para estas personas que es el niño y el adolescente. Entonces, en el caso de la etapa inicial, sí los vas a ver en reuniones, los vas a ver recogiéndolos, los vas a ver llevándolos a la escuela, desde la matrícula los vas a ver. Entonces, el trabajo preventivo es con ellos, con las familias, ¿no? Porque va a depender mucho cómo se manejan estas familias, cuál es la dinámica familiar que tiene esta familia y cuál es la importancia que le dan al tema de la crianza, ¿no? Va a ser, todo eso va a ser definitivo para que tú tengas un alumno que durante el año, vamos a decir, funcione bien, ¿no? Porque si no, vas a tener un niño que llega tarde, un niño que tiene problemas y no sabes saber de dónde son esos problemas porque no conociste a los padres. Pero si haces un trabajo preventivo, hablando de la familia, de la importancia del desarrollo del niño, de la etapa de los niños, entonces cuando pase esto, ya sabes, ¿no? Ya sabes más o menos a lo que te enfrentas, ya el papá también ya sabe, porque ya ha recibido tu ayuda. Entonces, básicamente es familia y con los niños en la escuela, todo lo que es relacionado a habilidades sociales en inicial. En primaria también se va a trabajar habilidades sociales, pero otro tipo de habilidades, porque hay un montón de habilidades socioemocionales, ¿no? En los niños de primaria también se va a trabajar este tema, digamos, ¿no? Va a trabajar mucho el tema de autoestima y mucho el tema del bullying, que en niños muy pequeñitos, tanto como bullying no se menciona, no se escucha, ¿no? Ahí les hablas del respeto, de los amigos, ¿no? Del compañerismo, pero como bullying, como el término bullying, ya comienzas a introducirlo en la primaria, porque se da en la primaria ya. Ya en la primaria tú lo observa cómo las niñas se insultan, cómo los niños se golpean, las niñas también, ¿no? Entonces, se ve la violencia, ya, o sea, se puede notar, ¿no? Se puede ver violencia física y psicológica. En el caso de los niños más pequeñitos, a veces solamente ves un poco de violencia física por los tratos, porque son un poco toscos, pero en primaria vas a tratar mucho el tema de violencia
física, psicológica, ahí vas a ver el bullying, vas a ver también algunos trastornos, ya, por ejemplo, trastornos alimenticios que hay que trabajar mucho, ¿no? Creo que desde primaria, porque en secundaria también se da, pero en secundaria ya está el trastorno, ya dado ya, ¿no? Ya el alumno ya es, o la alumna ya es anoréxica, ya es bulímica, pero en la primaria, pues como tema preventivo se hace, ¿no? Porque ya las niñas no quieren comer, porque están muy gorditas, porque se sienten insultadas por el tema de, bueno, ahí se da el bullying, entonces hay que ayudar con esos temas en la primaria, autoestima, temas de alimentación, ¿no? Esos trastornos que les mencionaba, y bueno, las habilidades sociales siempre van a estar acompañando, ¿no? Los temas de violencia y también, pues, también se habla en primaria, digamos, chicas, también ahí ya hablan bastante de sexualidad, ¿sí? Son temas que se tienen que tocar sí o hay demasiados temas, chicas, pero sexualidad, ya las niñas, ya a esa edad, 10 años, 11 años, que ya están en primero de secundaria, ¿no? Ya muchas de ellas ya han tenido relaciones sexuales con diferentes niños, en el mismo colegio, en los baños. Yo he trabajado en un colegio nacional y he visto eso. He trabajado en un colegio nacional en Ventanilla y he visto que las niñas tienen relación, bueno, no lo he visto, pero o sea, me he enterado que tienen relaciones en los baños, con un niño, luego con otro niño, y así, entonces desde muy pequeñitos, a veces pensamos que ese tema ellos no los van a entender y recién lo queremos tocar en la secundaria, pero desde la primaria ya hay que trabajar el tema de la sexualidad, el tema de las parejas, los niños, hay mucho tema ahí que a veces es tabú, porque hay muchos temas de tocamiento, temas de que las niñas han sido violentadas en casa. Entonces, llevan eso a su escuela, ¿no? Ahí hay muchas niñas que han sido violadas, tocadas por un papá, por un tío, por un abuelito, y se mezcla todos estos temas. O sea, al final, todos estos temas, chicas, se combinan. Es como que, ¿y por qué esta niña vomita? ¿Qué le pasó? Ah, y acá hay un tema de bullying. Sí, pero no solamente hay un tema de bullying, hay un tema de tocamiento, ¿no? Entonces, todo eso, hay un tema de autoestima, hay un tema de una familia disfuncional, o sea, todos, ¿no? Todo eso se ve mucho en la primaria. Así es que hay que trabajar esos temas de manera preventiva. Y en la secundaria hay programas como relacionados a las adicciones, que a veces en primaria se tocan muy ligeramente, pero en la secundaria ya se trabaja fuerte el tema de las drogas, ¿no? Y del pandillaje, de las drogas, ahí ven aborto, ahí se ve todo eso, se ve todo eso porque ya, ya no tanto a veces ya no es tanto como preventivo, ya cuando tú llegas, ya todo eso ya está, ¿no? En primero y secundaria ya tú te encuentras con niñas que han abortado, tú te encuentras con niñas que han fumado, con niños que conocen lo que es la marihuana, que fuman, que toman, ¿no? Entonces, se puede trabajar también en la primaria, pero no se hace mucho, ¿no? En verdad hay muchos temas para trabajar, pero en la secundaria netamente se trabaja, perdón, o sea, en la secundaria se trabaja mucho el tema de drogadicción y en las niñas el tema mucho de aborto, ¿no? Mucho de aborto, porque muchas niñas abortan por temor, ¿no? Y ya pues, ya tienen relaciones, entonces cuando se embarazan, la solución que encuentran es abortar, porque tienen una familia disfuncional, lógicamente, y pues no tienen un papá que las va a entender o que las va a cuidar, y ellas son muy jóvenes, entonces buscan la manera de abortar, supuestamente para solucionar un problema, pero que pues no soluciona, ¿no? Sino más bien lo hace más grande, se agrave. Ujú. Muchas gracias, Así es, Adriana. licenciada. Ha sido muy entendible, clara y precisa su aportación de mucha utilidad para nosotras.
Gracias. Le doy pase a la siguiente compañera. Ya, gracias. Ante todo, buenas noches. Voy a pasar a formular la siguiente interrogante. ¿Cómo se visualiza a la psicóloga educativa hoy en día, dada la coyuntura que vivimos en la actualidad? Ajá. ¿Cómo se visualiza, cielo? ¿Cómo se visualiza la psicóloga educativa, digamos ahora, ¿no? En estos tiempos de COVID, ¿sí? Claro, claro. Ya. Es un reto. O sea, la visualizan, tú ves a una psicóloga educativa y tú dices, wow, esta debe ser la Mujer Maravilla, ¿no? Esa mujer tiene que ser, o ese varón que asume el cargo de psicólogo, pues tiene que ser una maravilla, porque estamos en el segundo año de pandemia, el segundo año con toda esta crisis, ¿no? Y sigue siendo todavía de alguna manera difícil, no es que está solucionado, o sea, imagínense, hemos tenido una vida completa aprendiendo que tenemos que ir a la escuela y todo es de manera presencial, y las maestras y los psicólogos, y ahora todo es de manera así, ¿no? Por Zoom. Entonces es difícil, porque tú no sabes lo que está pasando, o sea, como psicóloga educativa, tú no sabes lo que está pasando detrás de su pantalla. Tú no sabes si ahí hay un par de papás peleándose frente a la niña que está tratando de atender su clase, ¿no? Tú no sabes si la niña está tratando de atender su clase y una noche antes la violaron, o una noche antes la golpearon, o sus papás están pasando problemas, o tú no sabes todo lo que tuvo que pasar ella para poder estar en esa pantalla. Tú no sabes si está sentada ahí, comió, o sea, no comió, tú no sabes nada, o sea, es mucho más difícil. Si antes era difícil, ¿no? Llegar, ahora es mucho más difícil de lo que era antes. Entonces es todo un reto. Y como se les ve a un psicólogo educativo en estos tiempos, es como que, primero como una gran ayuda, como la bendición del cielo, ¿no? Y que un colegio tenga un psicólogo educativo, también es de verdad que esos directores o que las personas encargadas tienen cierta noción, o tienen de verdad, quieren ayudar a sus alumnos, porque hay muchas escuelas que no lo tienen, no lo consideran, ¿no? Entonces, a este psicólogo en estos tiempos puedo decir que se les ha dado el lugar, vamos a decirlo así, el lugar que debieron tener, porque antes no se les consideraba, ni se les escuchaba, ni se les contrataba, o sea, eran los peores pagados, o sea, ¿para qué vas a ser psicóloga educativa? No, qué aburrido ahí en el colegio, encima ni te dan escritorio, porque cuando yo estaba en un colegio, no tenía ni dónde sentarme. O sea, tenía que pedirle, por favor, ¿me puedes prestar tu silla? Y ahí limpiaba con un papel higiénico porque estaba todo empolvado, y ahí me sentaba y trataba de llevar la menor cantidad de cosas. O sea, no se le consideraban. Y en estos tiempos, cuando un papá ve que en la escuela de su hijo no hay un psicólogo, lo primero que hace es llamar. ¿Dónde está el número del psicólogo? Ya, y comienza el papá a contar, se lanza a contar todos sus problemas, ni siquiera del hijo, más de él que del hijo, ¿no? O sea, y lo ve como que una luz, como una Coca-Cola en el desierto. Entonces, es todo un reto para nosotros, porque los papás te ven así como que tú los vas a ayudar en todo, pero a veces tú te sientes corta, o a veces más bien no puedes hacerlo porque son tantos alumnos, tantos casos, ¿no? Y no se puede con todo. Quisieras hacerlo, ¿no? Quisieras hacerlo, pero no se puede con todo. Entonces, es un reto también así como lo es para los alumnos, para los padres, para los maestros, es un reto también para el psicólogo educativo. Y ahora, pues se le considera más, se le ve mejor, ya se le ve como realmente una ayuda, cuando siempre fue una ayuda, pero antes no se le daba a notar, y ahora se le ve porque es el único que te presta oído, porque la maestra no te presta oído, la maestra todo el día da clases. La maestra todo el día da clases y recibe tareas y eso, ¿no? En cambio, ¿quién lo escucha? El papá. No sé si antes tú podías ir a la dirección, vas y encontrabas a la directora sentada y dabas tu queja y te sentabas y conversabas con la directora, luego ibas al salón, le tocabas la puerta a la profesora y le decías, profesora Miss, quiero hablar con usted. Hablabas con la profesora, hablabas con otra, te parabas y hablabas con las mamás y decías, hay que cambiar esto, hay que hacer, y te escuchaban. Pero ahora, ¿quién te presta oído? Ahora, ¿quién les presta oído a los papás? Es difícil. Entonces, como hay ahí el número de una psicóloga, entonces
llaman a la psicóloga y la psicóloga amablemente los escucha, pero no les puede resolver el problema a todos. Entonces, hay un reto, un gran reto para las familias, para la psicóloga, para toda la escuela, porque el trabajo no es que la psicóloga lo va a hacer, sino lo van a hacer en conjunto, ¿no? En el compromiso también de la familia. Entonces, ahora es un reto para este personaje que es el psicólogo educativo. Y además, pues, se le está considerando más, es la luz, es la Coca-Cola del desierto, como yo lo decía, ¿no? Y ojalá más escuelas puedan apostar por contratar a más psicólogos, ¿no? Porque con uno no es suficiente y hay algunas que no tienen ninguno. Así es. Ok, muchas gracias. Le paso con mi siguiente compañera. Gracias, Ciela. Licenciada, para formularle la última pregunta. Esta también es una pregunta de carácter un poco personal, pero sí nos interesa saber qué satisfacciones cree que le ha dejado su profesión y por qué. Perdón, Mari, no te escuché. ¿Qué me ha dejado mi profesión? ¿Qué palabra dijiste? ¿Qué satisfacciones cree que le ha dejado su profesión y por qué? Ajá. Bueno, satisfacciones. Con una sonrisa te puedo decir que hasta el día de hoy tengo satisfacciones, aún cuando no me encuentre trabajando en una escuela, me siento muy satisfecha por las cosas que he logrado, que he conseguido, que he aprendido. Para mí el aprendizaje es de día a día. El aprendizaje es todo el tiempo, tú aprendes de todos, del niño que está a tu costado, del niño más pequeñito y del más grande, tú aprendes. ¿Sí? Cuando tú tienes esa idea en tu cabeza de que todo el tiempo vas a aprender, aprendes. Pero cuando tú dices, no voy a aprender, no voy a aprender de esta persona, voy a aprender de este niño, no aprendes. Necesitas abrir tu mente y también abrir tu corazón. Porque los verdaderos aprendizajes, ¿no? Se dan cuando hay cuando se involucran las emociones. Por eso te necesitas abrir tu corazón. Porque cuando tú aprendes y sientes amor, aprendes y sientes cariño, aprendes y hay sorpresa, entonces cuando estás en ese tiempo, estás enseñando, alguien te está enseñando y hay amor, hay cariño, hay sorpresa, hay todas esas emociones, quedan, trascienden. Lo que se aprende siempre es lo que se aprende, lo que se aprende es lo que te genera una emoción, lo que trasciende, ¿cómo les digo? Lo que llena tu corazón. Por eso necesitas abrir tu mente y abrir tu corazón para que realmente haya aprendizaje. Y yo en este tiempo tengo muchas satisfacciones, he aprendido de niños muy pequeñitos, he aprendido, me han sorprendido, ustedes pueden aprender las diferentes etapas del desarrollo, que te dice, por ejemplo, a la edad de tantos meses el niño va a levantar la cabeza, o te dicen a los 2 años el niño va a ser más independiente, el niño ya camina, el niño hace esto, trepa, ¿no? Tú dices, ya, bueno, sí, ya lo aprendes. Pero cuando lo tienes al niño y lo ves que trepa, ahí tú dices, wow, trepa, ¿no? ¿Qué es trepa, no? Y luego lo ves caminando, oye, camina, ¿no? Y camina a veces, ahí dice que camina a tal edad, pero no, realmente puede caminar antes, o puede caminar después, ¿no? Y te sorprende. Y esa sorpresa es una emoción que te enseña y queda, entonces tú dices, wow, ¿no? Te sorprendes realmente y es un aprendizaje que trasciende. De verdad, de las mayores satisfacciones que he tenido ha sido trabajar con familias. Yo, como les relataba inicialmente, yo trabajé con abuelitos, también en Canevaro, me acuerdo que estuve ahí unos ciclos ayudando a los abuelitos, estuve también trabajando con adultos, estuve en la parte clínica, que también es muy interesante, pero mi trabajo, donde sea, en clínica educativa o en social, o en forense, donde me pongan, porque también he tenido experiencia en la parte judicial en forense, pero mientras haya un niño, una niña, un papá y una mamá o tíos o hermanos queriendo hacer familia, queriendo ayudarse a salir adelante, mientras haya esta población, que son
adultos ayudando a los niños, ¿no? Mientras haya esa población, yo de verdad voy a encontrar satisfacción. Y yo he encontrado la mayor satisfacción trabajando con familias. Y las familias las encontré en una escuela. Porque en la parte clínica no siempre va un niño, no siempre va una mamá, no siempre va un papá, o sea, tú no sabes, van por ahí, ¿no? Pero en una escuela tú ves claramente una familia. Tú ves ahí papá, mamá, niñito, niñita, el hermanito, ves a la abuelita, ves al tío, ves a la familia. Y la familia es lo que ha traído mayor satisfacción a mi vida. Saber que puedo aconsejar a una mamá, que puedo escucharla, que puedo aconsejar a un papá, tratando de ponerme en los zapatos del papá, en los zapatos de la mamá, en los zapatos del niño, en los zapatos de la abuela. Poder ayudarlos, poder escucharlos, aconsejarlos, abrazarlos, esa ha sido mi mayor satisfacción. Acompañarlos en el desarrollo de sus niños, ¿no? Acompañarlos, porque para ellos es hermoso. Para una mamá cuando te cuenta que su hija se dio un volantín, es hermoso, ¿no? Ella te lo cuenta, es un volantín. Y tú tienes que sentirlo, tú tienes que emocionarte con ella. ¡Wow! Se dio un volantín, ¿no? O ¡wow! Mira, ya salta con los dos pies, ya no salta solo con un pie, ya sube ya las escaleras, ¿no? O mira, mi hija ayuda a sus compañeros, o es sensible a otros. Y la mamá se emociona, se admira, la mamá se siente feliz por esto que trae su niño. Y yo como psicóloga también, también me emocionaba y también me sentía feliz. Y las satisfacciones que han tenido los padres son satisfacciones que yo he encontrado, pero porque yo he decidido encontrarlas, chicas. Porque tiene que ver mucho lo que tú decides. Tú decides qué cosa te causa satisfacción. O sea, tú decides entregarte. Quiero que esto me cause satisfacción y yo lo voy a sentir así, ¿no? Entonces, así me sucedió a mí. Yo encontré satisfacción en las familias y hasta el día de hoy, pues familias voy a encontrar en todos lados. Yo doy la vuelta acá a la esquina y encuentro a niños, encuentro a padres, siempre. Entonces, todo el tiempo estoy recibiendo satisfacción con esta experiencia de las familias, aunque yo no tengo hijos, les cuento, no tengo hijos. Pero, pero eso es lo que me trae más satisfacción. Así es que no quiero pensar qué va a suceder conmigo cuando tenga mi primera bebé. Seguro que voy a estar súper emocionada ahí, saltando un pie, buscando todas las maneras de no perderme ninguna parte de su desarrollo, pero así ha sido. Las familias para mí son un tesoro. Eso es, Marita. Muchísimas gracias, agradecemos mucho de verdad su colaboración a la respuesta de nuestro cuestionario, agradecemos la disposición de querer aportar a nuestro conocimiento y de alguna manera con sus experiencias nosotros también poder de alguna manera decidir en algún momento cuáles de las especialidades que más de repente nos vaya a ofrecer esas satisfacciones también, ¿no? Y eso es bueno, de verdad, porque en el camino, con la experiencia de los demás, podemos ir aprendiendo, y eso ayuda bastante. Y de verdad agradecemos mucho que nos haya brindado tiempo, espacios, paciencia, a pesar de que ahorita está atravesando el problema del COVID, con todo y eso, de verdad, muchísimas gracias por su disposición. Eso dice mucho también de su calidad humana, y de su empatía también con nosotros, ¿no? Porque sabe que estamos en esta carrera y estamos en búsqueda también de información, de personas que tengan experiencia. De verdad, muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes por la consideración. De verdad, me hace feliz poder ayudarlas. No sé si alguna de mis compañeras desee decir algo más para cerrar la entrevista. Ahí cerramos. En realidad, nada, solamente agradecer a la licenciada por todo su tiempo y de verdad nos ha inspirado mucho. Bueno, desde mi punto de vista nos ha inspirado mucho, más aún con la pasión que realmente dice que le ha inspirado las cosas. Esperamos encontrar esa misma pasión nosotros. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Yuriko.
creo que tengo interferencia. ¿No? Sí, hay un Ahora sí poco me de escuchan. interferencia. Ahora sí Estoy creo, interferencia. Yulisa. Sí. Bueno, quería agradecerle, ¿no? De mi parte también. La verdad es, todas sus respuestas para mí fueron muy favorecedoras. También le comento que me gustan un poco los niños, trabajó como auxiliar y todo lo que me ha dicho empezaron a despertar ciertas cosas en mí que también he sentido, ¿no? Trabajar con los niños te llena muchísimo. Bueno, pues gracias, ¿no? Por todo y fue un honor conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Yulisa. Gracias. Bueno, licenciada, ha sido un gusto y hasta la próxima. Esperamos que también nos pueda acompañar en algún momento, en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Cuando quieras, Marita. Un beso, un abrazo para todas. Dios las bendiga. Gracias, Chao, chao. igualmente. Gracias. Chao.